Bien, con nosotros el doctor Marino Vinicio Castillo, hombre de mucha trascendencia, de mucha importancia en todo lo que tiene que ver con la política dominicana, a todos los niveles. Uno de los principales defensores de la patria dominicana en los momentos más frágiles de nuestra patria. Siempre se ha destacado él por defender los valores, por defender nuestro honor. Como dominicano, para nosotros es un orgullo tenerlo. Don Vincho, bienvenido, como siempre. Qué placer. Muy complacido de estar por la mañana aquí junto a ustedes. Esto es un prime time cada vez que viene. Es un programa, no, y me lo comentan mucho, lo que indica que el programa tiene un rating. Gracias. Me lo comentan mucho, cuántas veces vengo, sí. Doctor, han pasado muchas cosas en los últimos días y por eso le hemos querido invitar. Una sociedad que andaba un poco en vilo, un poco insegura de lo que iba a pasar en el Tribunal Constitucional de la República con este sometimiento que había hecho un ciudadano de que se eliminara el transitorio de la Constitución, el 20º artículo de la Constitución. Y luego del fallo del Tribunal Constitucional, como que la gente respiró. Una serie de eventos que han ocurrido en los últimos días que me gustaría saber qué lectura usted le da. ¿Cuál es la lectura, doctor? Como he hecho otras veces en este programa, lo hacía siempre en relación a la respuesta. Hoy lo voy a hacer en relación a la pregunta. Sí. Mañana, miércoles, en el blog mío, La Pregunta, se comienza a tratar el tema. Pero desde mi punto de vista, partiendo de la gran incertidumbre en que hemos estado sumidos, el título indica bastante, es la incertidumbre social y su jungla de móviles. Buen título, doctor. Sí, no, muy gráfico. Muy gráfico. Muy gráfico. Y entonces ahí yo explico mi punto de vista y termino incluso ponderando la importancia del fallo del Tribunal Constitucional y sobre todo la oportunidad en que se produjo. Avanzo incluso para criterios que son incluso objeto de debate en el mundo jurídico mundial. Cómo el juez es parte de la sociedad. El juez no puede hablar más que por sentencia, pero es un ser humano. Vive en un contexto. Sí. Yo le digo, vive y participa de los avatares de su sociedad. No puede sustraerse. Claro. Y en sus convicciones, eso influye. Eso se está debatiendo, incluso los hacedores de derecho están trabajando sobre eso. La idea es que la oportunidad en que el fallo se produce ha sido prodigiosa. Es un fallo pacificador, un fallo que contribuye a definir aspectos que de mantenerse en suspenso podrían degenerar en desorden y en situaciones calamitosas. Ahora bien, yo hago el enfoque hablando del contexto nacional, pero toco antes el problema de las relaciones con China. Excelente. Le estoy dando un tráiler. Sí, un tráiler. Por la mañana, como la película, ¿no? Estoy dando un tráiler. Y considero que lo que más ha contribuido a crear charcos hondos en la incertidumbre es que se trató de un hecho político importantísimo, trascendental, pero que encierra innegablemente algunos riesgos y peligros, porque lo hicimos en una forma inoportuna, no era el momento, ni aquí, ni en el sur de China, ni en Taiwán.
porque hubo un tiempo en que las relaciones se habían distendido entre China continental y Taiwán de tal forma que gran parte una parte importante del capital para el desarrollo de China lo aportó Taiwán. Y había una gran distensión, entonces era la idea de una sola nación y dos sistemas. Y había en Estados Unidos administraciones de gobierno muy propicias para que esas cosas fueran. Pero las circunstancias han cambiado. La administración de gobierno de Estados Unidos está reñida con China. Han iniciado una guerra de comercio que son de las peores modalidades de la guerra, que muchas veces han precedido grandes catástrofes mundiales. No quiero decir que solo va a ser así, pero porque afortunadamente existe el arma final. Una digresión voy a hacer. Ajá. A veces me siento como si tuviera la respuesta, la escuelita que yo llamo. En Estados Unidos, cuando se juzgó a la pareja Rosenberg por haberle revelado los secretos de la bomba atómica al campo soviético, ambos fueron condenados a muerte. Pero hubo un momento después, cuando el juez que lo iba a sentenciar los amonestaba, que a la señora Rosenberg le preguntó el juez que cómo era posible que una persona de las condiciones de ellos, de talento y esas cosas, hubieran podido incurrir en un acto de traición contra su país. Entonces ella respondió de una forma muy sabia. Ella dijo, por la paz del mundo, porque si el arma la tienen las dos partes, habrá paz. Y así fue. Y muy buena. Óigame, sí. Y se ha visto. Eso es una digresión. Sí. El hecho es que la situación del reconocimiento, del restablecimiento de la relación formal con China continental y el rompimiento abrupto con Taiwán se hizo casi en el mismo día en que la guerra de comercio se emprendía. Sí. Y evidentemente la geografía es determinante. Ya les decía a ustedes antes del programa que hay una obra, se la recomiendo, de David Kaplan, que yo la comencé, me la trajo Pellegrini, y estoy muy gustoso. La venganza de la geografía. La importancia que la geografía ha tenido en la historia. Claro. Como una nación pequeña, un enclave, en un momento dado, por la situación geográfica que tiene, pasa a ser. La misma geopolítica. Bueno, se vio incluso en la crisis de los misiles con Cuba, que el mundo estuvo abocado ahí a la Tercera Guerra Mundial, a la guerra final, a la desaparición de la humanidad. Pero era el enclave a 90 millas de Florida y los otros, sí. Ahora, con la de comercio, los chinos, que son una sociedad milenaria y que tienen la tradición de sus rutas de seda, que están estableciendo en África infraestructuras enormes, ferrocarriles de alta velocidad y puentes. Y la economía circular, como ellos dicen. No, y entonces están preparados ya no solo para África, sino para llegar a Europa. Sí. En la ruta, una extensión de la ruta de seda. Pero la nuestra es la ruta de la sal, la de los océanos, que está derramándose hacia América Latina. Incluso con el elemento BRIC, lo vemos en Brasil, generador de todos los conflictos de Brasil. Lula preso, Dilma destituida. Es decir, hay una gran pugna peligrosa. En la que nosotros estamos ahí en el medio. Entonces nosotros no nos llevamos del viejo refrán. Las cucarachas no deben estar en el salón de baile de gallinas. El pequeño tiene el problema de que cuando cae entre esas pugnas, entre grandes,
se lo come. puede tener dificultades. Pero bueno, a eso se agrega, doctor, de que ya llegó la embajadora norteamericana, la señora Bernstein, a República Dominicana. Hemos visto declaraciones interesantes de algunos representantes del gobierno norteamericano referirse al tema de las relaciones establecidas entre República Dominicana y China, y no han sido las más gustosas. Ellos están molestos, los Estados Unidos están muy molestos y ha mostrado esa molestia de la forma en que República Dominicana estableció las relaciones de eso diplomáticas. Estamos hablando. Yo estoy muy feliz de que la embajadora esté entre nosotros, por una razón. Cuando se estaba conociendo la aprobación en el Senado de su nombramiento, un abogado judío, senador, creo que de Virginia o Maryland, por ahí es, le hizo una pregunta al final. Usted lo comentó eso aquí por la crispación que eso creó en ese momento. Pero ya ella está aquí. Sí. La idea es que la pregunta era un tanto emboscada, un tanto trampa, porque le preguntó al final, y la podía desestabilizar, que si ella aprobaba la discriminación que el pueblo dominicano hacía contra el pueblo haitiano. Y que le rinda un informe. Entonces, y le dije, y vamos a seguir, la vamos a observar. Así fue. Como que la amenazó. La respuesta de ella fue interesantísima, porque ella dijo, mire, yo voy a trabajar, me imagino que se refería a la embajadora norteamericana en Puerto Príncipe, a ver si podemos llegar a tener el pasaporte. En el fondo, ellos no tienen ni acta de nacimiento. Pero dijo algo que a mí me captó. Yo estoy muy emocionada por ese nombramiento en la República Dominicana, porque ese fue el único pueblo que a nosotros, los judíos, en los momentos más difíciles nos acogió. En el fondo era un reproche al senador también judío. Como dije, venga acá. ¿A quién es que tú le estás Al pueblo que tirando tú los le palos? estás imputando ese, es un pueblo que nosotros le debemos gratitud. Y eso es un buen dato, porque en la psicología del diplomático está envuelto su carácter, su temperamento, sus creencias. Y en la hora de trabajar frente a un estado determinado, no se va a poder sustraer de eso. Es decir, que tenemos eso, pero evidentemente el conflicto eso no está en su nivel, es un conflicto mayor. Es un conflicto que está a nivel de máximo y que incluso el que encabeza la situación es el presidente Trump con su misil Twitter. Que reprende a China y China responde y uno no sabe qué puede ocurrir. Y nosotros en medio de todo eso. Entonces, lo peor fue que cuando fuimos a parar al Consejo de Seguridad, yo me tuve que reír con un amigo muy ingenuo que estaba contentísimo. Yo dije, pero ven acá, tú no sabes que en el Consejo de Seguridad hay que votar 1 o 2 veces al mes sobre crisis mundiales. Y entonces, ¿por dónde va a votar República Dominicana? ¿Por China o por Estados Unidos? ¿A favor de quién? Esa es Eso es una trampa. No, yo diría un paso vanidoso, pero sin saber en la camisa de 11 varas que te están metiendo. Es decir, que en el fallo, volviendo al fallo, fue oportunísimo, porque en medio de las tensiones desmontó un factor que venía siendo perturbador, como es volver a tocar la Constitución, incluso hacerlo por vía de fallo judicial. Ella, que tiene el referéndum, que tiene la consulta popular, tiene 3 niveles de referéndum. Sentarse 6, 7, 8, 9 o 10 hombres, mujeres, en un tribunal y que decidir si es o no es una locura. Ahora veo que después que se rehúsa y dice que ellos no pueden incurrir en ese exceso, que su misión es proteger la Constitución.
Entonces ahora dice, bueno, se puede apoderar por la vía del Tribunal Superior para que un tribunal inferior decida contra el Tribunal Supremo en esa área. El 184 dice que sus decisiones son vinculantes a todos los poderes. Claro, a todos los poderes. Se Pero supone que ese es un caso ya que debe estar en el fondo cerrado. vi hoy, al venir para acá, algo todavía más. Yo voy a decir y pintoresco porque salí. Yo digo que esas cosas son farándula política, doctor. Bueno, pero no se puede jugar con eso porque se ponen a jugar y hacer ejercicios de ambiciones sobre esas cosas. Generan tensión en momentos difíciles y entonces se desajusta la sociedad. Mire, doctor. Vi que algunos legisladores decían, si el presidente quiere reforma, habrá reforma. Pero ven acá, le van a volver a poner a la Constitución la mano a esos fines. Pero eso es una insensatez. Sí. Eso es una insensatez. Yo tengo la ventaja personal de que hablo de esto con la posibilidad de referirme a mis posiciones anteriores. Yo siempre le dije al presidente, se lo llegué a decir personalmente y se lo decía por mi programa, fundamentalmente. Todo intento de reelección que no pase por el referéndum, el consultivo y el aprobatorio es peligroso. Va a terminar ilegitimando muchísimos aspectos de su gestión que son explosivos. Eso era en la segunda, en la primera reelección. 2 periodos. ¿Qué hicieron? ¿Dónde apareció un primer signo a tomar en cuenta? Aquella publicación que hizo el gobierno norteamericano era del 2015. La reprodujeron ahora. Sí. Era en el 2015 una propia aprobación complacida de la reelección. Pero ponían el ejemplo de Washington y sus 2 periodos. Al reproducirla ahora, lo que están indicando, nosotros tenemos el patrón de 2 y no más. Y no más, y nunca más. Entonces comienzan, no, que eso es discriminatorio. Bueno, entonces Bill Clinton. Es discriminatorio. Bill Clinton, que se fue del poder con un superávit inmenso y manejó la economía muy bien. No puede volver. No puede. Doctor, yo quería... Ni Bush. Ni Barack Obama, ni Bush, ninguno pueden volver y es discriminatorio. Eso es discriminatorio. Mire, doctor, Es yo un quería absurdo. Preguntarle, el presidente Danilo Medina dio una entrevista de 1 hora y pico a la comunicadora Yanna Tavares. 1 hora después, una semana después, el doctor Leonel Fernández hizo un acto político, tuvo un discurso ahí. Hay quienes ven que en el gobierno y a lo interno del PLD las cosas están cambiando y que esa entrevista y el discurso del presidente hubo muchas cosas nuevas. ¿Usted cómo vio ambas cosas? A mí la entrevista, más que fue una especie de encuentro muy atípico, porque Yanna es una muchacha de mucho talento. Claro. Y se comportó en una forma que no es la típica del periodista, que pregunta y... Es incisivo. No, esa no era su misión. Y yo creo que fue prudente que se hiciera así. Porque el presidente tenía que hacer una definición crucial. Entonces someter eso a un dividirete y no era lo mejor. Yo la vi bien. Naturalmente el presidente hubo un momento en que dijo, yo tengo mi decisión, yo la haré saber en marzo. Pero no se refirió en ningún momento, que fue la parte que a mí me preocupó, al impedimento constitucional. Que lo primero era, señores, yo tengo un impedimento constitucional, yo no puedo hablar de eso. No, pero eso abrió otra dimensión de la incertidumbre.
incluso dentro de su propio hábitat y de los propios candidatos, precandidatos del partido, algunos de ellos muy afines a él, creó una sensación de desconcierto, no voy a decir de desagrado. Entonces, por otro lado, tú me preguntas del discurso del presidente Fernández. Yo lo encontré excelente en el sentido de que tuvo ya un grado adecuado de definición. Porque el presidente, en la oportunidad anterior, que era una crisis malísima, feísima, porque se estaban usando malas artes desde el gobierno, grupos peligrosísimos, armando el expediente deshonroso, él mantuvo cierta indefinición, hablaba de los vientos favorables, aquí no, aquí fue terminante. Incluso yo pienso que usó al final la palabra escalinata, que entre nosotros tiene un significado. Volveremos a subir las escalinatas, quiere decir, quiere volver al poder. Sí. Y ayudó en el sentido de que despejó su posición. Y se podría decir que tenía cierto acento de un antes y un después. Porque su propia gente, que es mucha, tanto dentro como fuera, al oírlo así, tiende a alinearse y a entender que ya el asunto habló de la visita de los 158 municipios, etc. Ahora viene un periodo muy escabroso y medio desagradable, porque la intriga no cesa, la intriga no duerme, esa no duerme. Y hay mucha gente que tiene sus temores, sus odios, y va a tratar de bloquear que se produzca una reunificación del mando de mayor nivel del Partido de la Liberación Dominicana. Yo he sido yo diría, un feroz defensor de la unidad. Y he dicho, y lo he dicho en artículos, en el blog, en la respuesta. Ustedes dos, o los reprendo a los dos, no están entendiendo la naturaleza de los peligros que tenemos. Esa división de ustedes lo que hace es debilitarnos. Necesitamos darle cohesión al esfuerzo nacional frente a los peligros internacionales. Ahora, con motivo de los cambios en el poder de Estados Unidos, el trabajo de la traición aquí, el injerto que yo llamo, luce retraído, porque no tiene los interlocutores que tenía en el tiempo de Obama, pero no deja de trabajar. Por eso yo desarrollo la subtesis de que el injerto de algún modo aprobó con entusiasmo el establecimiento de las relaciones con China, algo paradójico proviniendo del injerto, que es muy USAID. Sí. Pero la joven chinita muy gentil, al despedirse, despejó la cuestión, dio gracias al injerto por los esfuerzos que hizo para establecer esas relaciones. Entonces yo digo, ay Dios, entonces, ¿qué pasó ahí? Una posición como la del presidente Trump y la de los demás que le acompañan, antiaborto, anti-gay, soberanía, anti-inmigrante, estricta, muro, etcétera, es muy favorable para que la política nacional sea rectificada y todos los daños que se han hecho y la ocupación masiva que se ha producido pueda ser retractada conforme a la ley. Era posible. El presidente había hablado en La Habana, él había expresado un parecer muy conceptuoso en La Habana, jurídicamente muy contundente. Pero el poder de entonces y el énfasis proconsular del primer ministro desmontó eso en Mondolio. Ahora, si el presidente ahora hubiese tomado la medida de decir, bueno, ahora la geopolítica ha cambiado,
tenemos ahora una mejor comprensión en el poder norteamericano. Vamos a Naciones Unidas misma, que ha estado de partera, porque la partera para el binacional es las Naciones Unidas. Y la OEA todavía peor. Esa es comadrona. Hubieran tenido ya la dificultad de un presidente que dice, no, pero es que nosotros tenemos la misma necesidad de ustedes y queremos normalizar. Bueno, lo que él había prometido la Asamblea, sí. Lo prometió 3 veces, y no habrá prórroga, y se irán. Entonces, la maquinación de alta política peligrosa pudo ser. ¿Cómo lo enemistamos? ¿Cómo lo hacemos caer en desgracia? Y lo separamos de que no pueda tener ningún tipo de cobijo o aceptación del actual poder norteamericano. Vámonos para China. Digo, eso es política fina. Sí. Yo digo en mi pregunta de mañana que eso hasta Telerán podría envidiarlo. El famoso canciller de Bonaparte, que era un talento infinito, pero ya usted sabe, manejaba la diplomacia en la forma tremenda. Él tenía un acuerdo con el canciller austríaco Metternich por debajo, para cuando Napoleón terminara. Y ocurrió que cuando las fuerzas inglesas entraron a París, el primero que fueron a buscar para arrancarle la cabeza era Telerán. Y llega la contraindicación, no, déjenlo, que ese hombre es vital para lo que viene. Tenía el acuerdo con Metternich. El canciller de Napoleón. Fino. Yo digo que esta maniobra puede ser taleriana. Porque si había una manera de colocar al presidente en una situación complicada frente a las relaciones tradicionales con Estados Unidos, sí, era hacer este gesto inamistoso, provocador del acuerdo con China, en la forma y en el momento en que se hizo. Porque es bueno decir eso. Las relaciones de comercio eran excelentes. China vendía aquí libremente y la gente vivía libremente y todo, pero ¿sabe quién manejó esa situación con mucho tacto? No la de China, sino la de Cuba, Balaguer. Balaguer la manejó de tal modo, en medio del bloqueo. Él no bloqueó a los cubanos que era que compraban. Sí. Y Fidel se lo agradeció de tal modo que llegó al extremo de que le mandaban en Cubana de Aviación el helado que preparaban para él. Wow. Oiga, ¿hasta dónde llegó eso? Pero sin formalizar la diplomática, porque era Guerra Fría y había el problema en las ideologías y él sabía lo que había. El propio Leonel llega y ya estaban restablecidas las relaciones y cosas, pero eran otros tiempos. Unión Soviética estaba ya... Ya a Estados Unidos eso no le importaba tanto. Ya no le importaba tanto, la ideología había perdido. Pero vamos a ver, de todos modos, afortunadamente hay programas como este que sirven para ensayar. Doctor, instrucciones. Ciertamente que todavía están por verse muchísimas consecuencias de este establecimiento diplomático con China desde República Dominicana y la reacción de Estados Unidos, el descontento de Estados Unidos. Y ya una embajada establecida, aquí es la primera embajadora que tenemos luego del gobierno de Trump, se tardaron muchísimo para elegir la nueva embajadora, y aparenta ser un equipo de profesionales en esa embajada norteamericana de altísimo nivel y que vienen con un propósito muy determinado, vienen con una agenda muy determinada. Porque ya se han producido una serie de reuniones a las cuales he tenido acceso y el discurso entre un grupo y otro viene siendo el mismo. Ellos tienen un mismo discurso y lo han expresado en distintos ambientes. Quiere decir que hay una política clara, muy bien definida y que la van a implementar en los próximos años. Por otro lado, China, que tiene también sus políticas bastante claras, y República Dominicana ahí en el medio que no sabrá qué hacer, y eso veremos lo que viene a continuación. Ahora, hay otro
otra parte interesante que usted simple y llanamente la dejó así por arriba, la tocó. Habló de que vienen momentos difíciles en la política dominicana. Se han desatado algunos nudos importantes, como fue lo del Tribunal Constitucional, un Leonel Fernández que es mucho más claro, dos expresidentes que han mostrado interés se han querido animar para participar del proceso electoral que viene en el 2020. Pero el gobierno todavía no ha sido lo suficientemente claro. Eso se podría entender porque falta un tiempo prudente, porque la soledad del poder, bla, 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 aunque yo no creo mucho en eso. Yo no creo que sea así, es un gobierno bastante consolidado, etcétera, un partido que siempre le va a acompañar. Ahora bien, las autoridades, los funcionarios más importantes y trascendentes de este gobierno, los que siempre hablan, mandan una señal completamente contraria, una señal con una serie de abogados que todo el mundo sabe que tienen contratos muy jugosos con el gobierno, que hablan de unas barbaridades que yo digo, Dios mío, pero ¿hasta dónde serán capaces de llegar con tal de promover una reforma nuevamente a la Constitución o promover de que el presidente pueda volverse a reelegir por tercera vez? Entonces, me gustaría que esa parte usted me la analizara. Mira, esa parte es la escabrosa que yo me referí, sí, porque es el campo de la intriga. Y mi esfuerzo siempre ha sido vencer la intriga, de algún modo armonizar y que tanto Leonel como Danilo den los pasos para darle cohesión y unidad a la dirección política superior, porque ellos son los verdaderos y reales líderes. Sí. Esa es la verdad. Son líderes del partido, uno con 3 periodos, otro con 2, y son los más significativos que hay. Luego la responsabilidad de ellos es mayor sobre las cosas que puedan ocurrir. Claro, siempre en el gobierno aparecen los grupos de intereses, de encono. Yo muchas veces digo que el refrán tiene una sabiduría inmensa, la que dan los siglos que duran. El pueblo común dice, cada ladrón juzga por su condición. Queriendo decir, tú piensas que yo te voy a hacer una maldad, porque tú has hecho maldades. Tú no eres capaz de pensar que el otro no es proclive a hacer las maldades que tú hiciste. Entonces, espérate, no, porque Leonel no. Yo sé en el injerto que hay casi una histeria. Sí. El injerto tiene una histeria, porque entienden que ellos anduvieron bastante cerca de las maldades, ¿no? No creas. Y la idea es que esos grupos turban mucho las decisiones. Y sobre todo que hay un aspecto ahí afectivo que es difícil reconstituir porque ha habido agravios y verdades y no verdades, media mentiras, media verdades. La intriga, sí, que es lo que más daña el quehacer político. En esos niveles es una catástrofe. Entonces la idea es trabajar en favor de la unidad. La unidad con realismo. Sí, con realismo. Con realismo, porque a mí alguien me decía, bueno, doctor, pero entonces usted lo que quiere, usted se fue del gobierno y se fue del partido. Sí, por una política pública que no aprobamos. Una, la de la Haití, que no la aprobamos. Y censuramos a quien la hizo y no tenemos la más mínima posibilidad de transigir en eso. Porque fuimos partidarios de que la reelección no fuera de ese modo, sino que tuviera un referéndum en la base. Vamos a suponer, vamos a usar el if, si hubiera sido. ¿Quién hubiese sido? Yo te lo he comentado en programas anteriores. Yo tengo la convicción que Danilo hubiese ido en el 13-14 y le dice a Leonel Fernández, mira, yo necesito un periodo más. Sí.
pero tendríamos que hacer un referéndum. ¿Qué tú piensas? Yo me quito el nombre, si no lo hubiese dicho, estoy de acuerdo, vamos arriba. ¿Ustedes se imaginan lo que hubiese sido eso hecho así? Con la unidad. Otro gallo Claro. cantaría. Un panorama totalmente y no hubiese diferente. pasado por las cosas que pasó, pero entonces están los particularismos, las ventajas y los rencores. Los rencores de muchos. Los rencores. Los Y odios. hay un sentimiento que yo valoro mucho. No valorar en el sentido de que le pongo atención, no porque sea valioso. No tiene nada de valioso. Ha sido un responsable perversísimo de muchos males de la humanidad. La envidia. Oh, sí. Óigame, lo que es capaz la envidia, que a veces no se manifiesta públicamente, pero se siente, sí. Ese candidato, ese del discurso de Leonel Fernández, ese discurso que improvisó ahí, no que leyó ahí, no, que improvisó ahí, es objeto de envidias atroces, atroces. Yo se lo he dicho a él mismo. Yo le he dicho, oigan, usted de Villajuana, aquí hay unas cupulitas peligrosísimas Sí. que no conciben que usted haya llegado donde llegó a 3 periodos antes de 60 años. Es peligrosísimo porque mueve maldades. Y ese va a participar, ese sentimiento en la intriga. Y crean las separaciones, y fulano, y si esto llega, y nos van a procesar, y nos van a perseguir, porque nosotros de un modo no nos portamos bien con él, porque lo perseguimos. ¿Qué es eso? Es decir, la situación sigue siendo espesa, aunque está bastante reestabilizada con el fallo. El fallo fue importante. Ahora, ustedes se refirieron, tú especialmente, Lindsay, al personal norteamericano en la embajada de hoy. Yo tengo meses advirtiendo. Es un reflejo de lo que hay en Washington. Claro. Cuando el señor Copley vino, yo no lo conozco, nunca además no lo he visto nunca. ¿Qué hizo antes de presentarse oficialmente? ¿A dónde fue? Fue a la Procuraduría, doctor. ¿Y dónde fue? Al Museo de las Hermanas Mirabal Ah, sí. y al Monumento de la Restauración de la República. Y dijo sus declaraciones, yo las tengo en mi oficina, que él sentía admiración por el sentimiento, por el patriotismo de los dominicanos. Pero eso manda un mensaje muy claro, doctor. Pero antes de presentarlo oficialmente, oiga qué visita. Sí, sí. Yo desde que vi eso digo, ay, esto es otra cosa. Incluso para el injerto era una mala noticia. Muy mala noticia. Pues ahí comenzó, era una línea. Le están bajando una línea. Sí. Ahora, están las otras agendas, que yo a veces las mezclo. El general Kelly se fue a juramentar. Como era jefe de la seguridad de Estados Unidos, creo que sigue siéndolo. Era jefe de gabinete, pasó a ser jefe de gabinete después. Sí, un hombre muy importante. Y antes de prestar juramento, lo primero que hace es persignarse. Digo, ay Dios, esto es un militar, esto lo hacen los oficiales antes de entrar en combate. Esta gente viene a otra cosa. Es decir, hay unos cambios sustanciales Sí. que son, bueno, Bastante visibles, el hecho de doctor. estar librando el presidente Trump, la batalla que está librando hoy, Europa, China, OTAN, la prensa grande del mundo. Sí. Y los organismos de inteligencia. Tú sabes lo que es pelear con la prensa y la comunicación social del mundo. Y las inteligencias. Es decir, bueno, a la propia inteligencia de su gobierno, FBI, no, eso, yo vengo a limpiar de pantano,
Digo, eso no es un juego. Sí, es Eso, cierto. pero entonces vaya usted a saber, la economía para arriba. Así es. Y dicen que la popularidad, las encuestas no le baja. ¿Qué está pasando? Es un fenómeno realmente diferente. Pero hay gente que no lo quiere aprobar, hay gente que cree que es un ave de paso, que se vaya, que el impeachment, que esto. Bueno, Es un estilo, pero porque ahí se confundieron con Trump. Incluso muchos analizaban que no llegaba a diciembre gobernando. no, un que ave de paso. Sí, eso era un ave de paso. Y sin embargo no ha sido así. Fíjate, o sea que, yo he contado siempre, y lo repito porque me agrada hacerlo para fijar el concepto. Cuando Ronald Reagan era candidato, él fue en Hollywood a ver a John Wayne, que estaba ya tenía cáncer y estaba muy deteriorado, estaba para morir. Entonces trascendió una publicación que leí, que John Wayne, que era un tipo rancio, reaccionario, tremendo, le dice, hazte cargo de esto, pero cuando tú llegues, ocúpate de la Norteamérica profunda, la que está en los campos, en los centros, que esa es la que ha hecho las guerras y no ha sido considerada por la política. Reagan hizo lo contrario, Reagan se fue con la Thatcher y entonces establecieron la globalización. sí. Este hombre parece que en su instinto tomó Norteamérica profunda y se levantó esa gente a votar, Y fueron los que lo hicieron que ganar. no votaba. Y eso es lo que está apareciendo. Ahora van a la congresional. Pero él está yendo a todo a apoyar a sus candidatos. ¿Sabes lo que le planteé? Es necesario que asistir y votar. Porque si perdemos el control de una Cámara, ellos lo que quieren es destituirme. Es decir, que las congresionales van a pasar a ser casi presidenciales. Porque el votante va, espérate, si yo dejo que mi senador pierda mi candidato, me van a hacer un impeachment a mi presidente. Claro, así es. Mire, doctor, hace poco el jefe del Comando Sur estuvo por aquí y habló de que la República Dominicana ya no soportaba más la carga de lo que representaba Haití. El doctor Leonel Fernández en su discurso en el Palacio de Deportes defendió el derecho que tenía la República Dominicana a defender su soberanía. Primero República Dominicana. Sí. Sí. Que había dicho Trump, primero América. ¿Usted cómo ve estos discursos? El discurso no fue discurso, fue el general Kelly hace 2 años, en el 16, en Bahamas, que dijo, República Dominicana no soporta más ese tipo de inmigración que se le está imponiendo. Incluso se refirió a que le estaban consumiendo el 30%, era su información de entonces, del presupuesto de salud. Ese fue Kelly. Ese es un mando especialísimo. Sabe que él tiene mucho respeto cuando lo fueron a confirmar. Se lo manifestaron los senadores. Un respeto no solo por su trayectoria, un oficial distinguido. Sí, pero lo que yo digo hace como 10 días que salió en la prensa. Que un hijo de 20 años murió en la guerra de Afganistán. Sí. Sabes que ellos le ponen un caso enorme a la situación. Entonces un hombre que tiene autoridad y conoce la región. Ustedes recuerdan aquel comunicado de hace 8 meses del Departamento de Estado que yo he cantaleteado tanto en la respuesta. En 7 páginas tiene 5 menciones severas sobre el peligro del terrorismo en la región. ¿Ustedes lo recuerdan? Claro, usted Y eso lo compartió con el nosotros. pacto que ya existe en grupos pequeños pero muy potentes con el ISIS. Sí. Y no lo dejaremos establecer porque es nuestra frontera sur.
Ellos tenían la nota del meeting aquel de la Nación del Islam en Washington y los discursos que se hicieron y cómo se iba a trabajar en la isla y cómo iban a usar material étnico para socializar una política compartida de otras dimensiones. Ellos lo saben. Ahora nosotros estamos a media hora de Puerto Rico, que es su frontera jurídica. Es decir, uno dice, aquí no hay como la comprensión de esa realidad, que es una realidad potente, y no la saben lidiar. Ahora aparecen algunos medio por desafiarla. Y uno piensa, bueno, yo pienso, volviendo al fallo, que el fallo fue excelente, porque el fallo, la protección mayor que se le podía dar a la Constitución nuestra era eliminar la posibilidad de que se hiciera su reforma por vía judicial. Sí. Ya la otra, entiéndanse los políticos por allá. Si logran su mayoría, sí, una experiencia parecida. Sus 3/4 partes. Cualificada. Ay Dios, no. Doctor, usted ha hablado de ese rol de la embajada en estos momentos, tan distinto el panorama a esa lucha terrible que nosotros teníamos que librar con organismos internacionales, con la propia embajada norteamericana en su momento, y era una lucha donde estábamos prácticamente solos, librándola prácticamente solos, y un grupito dentro de la República Dominicana. Porque aquí había otro grupo que era alimentado por esos injertos extranjeros y la lucha se hacía aún más cuesta arriba. Llegó un momento en que la Fuerza Nacional Progresista se quedó prácticamente sola. Pero el capitán Araña de Aguaje nos llama mini minoría. Mini minoría. Sin embargo, esa mini minoría fue la que... Es que él no sabe lo orgulloso que yo me siento con esa calificación. Porque el problema no es que ser grande en número, tú puedes ser el más votado y quizás el menos adecuado. Pero podría ser pequeño en número, pero el más grande en la parte moral, en la defensa. Y en las ideas. Claro. Y en la advertencia. En estos días yo pronuncié, bueno, en el centro de pensamiento, el título que yo le puse a la conferencia fue, ¿cuál fue? El calvario de un desoído en sus advertencias de los miedos sociales. Era precisamente muy satisfecho y muy honrado de ser desoído. ¿Quién ha dicho que por el hecho de ser desoído tú estás descalificado? No. Es todo lo contrario. Todo lo contrario, así. Esa podría ser la minoría de uno. Depende de donde esté la razón. Si la razón decidió anidarse en ese uno, en esa mini minoría, no me vengan con mayorías obscenas, que muchas veces se hacen en base a capitales de crímenes y a vagabunderías, que no están en los temas fundamentales. Es decir que vamos a bregar con el vacío que va a querer llenar y aprovechar el injerto y la intriga. Doctor, ¿usted cree que el doctor Leonel Fernández podrá ser candidato presidencial frente a todo esto? ¿Qué lo es ya? ¿Podrá ser candidato? Lo es, ya lo dijo. ¿Te imaginas lo que son 3 periodos de presidencia aquí? De presidencia de esa inteligencia y de esa bonomía. Porque ahí hay muchas cualidades y condiciones. Porque no es un basilisco, un tsunami que pasó por ahí, no. Paciencia, moderación. Un hombre de un Estado. Tipo con muchas condiciones. Y el país lo sabe. Eso es innegable. Pero eso quiere decir que no vendrán ninguna de esas maldades. No, hay muchas y se van a preparar muchísimas. No, hay que estar preparado para verla y poderla enfrentar. Pero es que Leonel la tendrá tan fácil. No, vienen majaderías de todo tipo, porque eso siempre aparece. Sería una utopía pensar que eso no va a aparecer, salvo que se produjera
el ideal mío, que es la unidad, que converjan, que se sienten, que conversen, con la ventaja que tengo yo, que se lo propuse desde la transición del 12 en cartas comunes. 3 cartas comunes del mismo texto. Fulano, Danilo Medina, Leonel Fernández. Oigan ustedes, hablándole del problema de la división y de los peligros de eventuales desencuentros y de la necesidad de la República de su unidad. Doctor, muchísimas gracias. Mañana estaremos atentos a la pregunta, como habla. siempre. Y el domingo a la respuesta. Google, Marino Vinicio Castillo, la pregunta sale seguido. La pregunta de una vez Y el domingo a la respuesta. La respuesta. La respuesta Yo la de interpongo, una ayuda a la otra. Primero hace la pregunta, el domingo le dan la respuesta. Sí. Gracias al doctor Vincho Gracias Castillo. a ustedes. Y a ustedes, amigos, también gracias por el favor de seguirnos. Mañana estaremos como siempre con ustedes tempranito. Desde las 8 de la mañana. Así sea.